A todos ustedes, saludos a auditorio de América y muy buenas madrugadas al auditorio de Europa. Y en especial a todas aquellas personas que por primera vez nos acompañan a estas conferencias en biotecnología nutricional y preventiva, acompañados con deporte y un sistema inmunológico funcional. La noche de hoy, 23 de agosto, vamos a tener la presentación de los 5 temas del glutatión y las enfermedades digestivas. Hace una semana presentamos este tema de glutatión y enfermedades digestivas y los explicamos cómo el beneficio de esta molécula segunda más abundante en nuestro cuerpo y las dudas que nos hicieron favor de llegar gracias a nuestro auditorio se fueron contestando y formamos 5 temas. Hoy vamos a hablar, a hacer estas preguntas y a contestar las dudas que se tuvieron sobre el tema, sobre el hígado. Vamos a iniciar con nuestro primer tema. Soy el doctor Alejandro Bonfil Valle, soy médico cirujano, me dedico a salvamento del pie diabético y gracias a la elevación del glutatión que hacemos en nuestros pacientes, volvemos a tener esa capacidad de defensa para que nuestros pacientes eviten la pérdida o amputación de los miembros inferiores. En este caso, dependiendo el avance que tiene, 8 de cada 10 de nuestros pacientes salvan parcial o totalmente la amputación. Para que tengas una idea cuántas amputaciones se están realizando en nuestro país actualmente en México, son aproximadamente 200 amputaciones diarias. Y como somos número 1 en obesidad infantil, se calcula que en 8 o 9 años tengamos un 80% más de diabéticos que hace 15 años. Eso va a hacer que las amputaciones se incrementen a más de 350 diarias. Este problema y muchos otros de salud en otros áreas de nuestro cuerpo se pueden prevenir con una biotecnología nutricional, haciendo deporte, ejercicio y manteniendo siempre tu sistema inmunológico activo y funcional. Pregunta número 1. Doctor, ¿qué aportaciones diagnósticas nos brindan las pruebas de función hepática o funcionamiento hepático? Bien, las pruebas de función hepática ayudan a detectar el grado del daño del hígado, qué alteración, cómo está trabajando. Miden los niveles de las proteínas y enzimas en sangre, que son moléculas necesarias para que mantengamos salud y bienestar, y activan reacciones bioquímicas que se tienen que estar produciendo permanentemente en nuestro cuerpo. Si estas sustancias o estas moléculas no están presentes, no se realizan las funciones metabólicas y se deterioran no solamente el hígado, sino muchos otros órganos que dependen de que el hígado haga su trabajo. Entonces, la función del hígado es prioritaria. ¿Por qué se hacen las pruebas de función hepática? Algunos médicos la realizan para ver un chequeo regular y ir evaluando cómo va esta enfermedad, si ya mejoró o todavía no hay respuesta o empeoró, y cómo manejar el funcionamiento. ¿Cuáles son las pruebas de funcionamiento más utilizadas de estas enzimas? La ALT, que es la alanina transaminasa, AST, el aspartato transaminasa, ALP, la fosfatasa alcalina, y la gamma glutamil transpeptidasa, que es la GGT. Cuando hay niveles altos de estas enzimas, pueden ser un foco rojo, un signo de daño hepático o de las vías biliares. Entonces, deben de tener su nivel estas enzimas cuando no hay inflamación, pero si empiezan a inflamar, empieza a haber problemas, se elevan y podemos empezar a tener
mala función del hígado. Esto nos puede dar una pauta de alerta. Pruebas de proteína. Las dos proteínas principales que se encuentran en nuestra sangre son las globulinas y la albúmina. Estas dos se producen en el hígado y nutren a nuestras células, les dan este tipo de proteínas que ayuda a combatir las infecciones. Cuando hay niveles bajos de albúmina o globulinas, es un signo de daño hepático u otras afecciones como desnutrición. Podemos tener un paciente muy subidito de peso, pero con células con bajos niveles de albúmina o globulina no tienen fuerza, no tienen fortaleza, están desnutridas y sus niveles de glutatión son bajos y sus defensas igual. La protombina se produce en el hígado y ayuda a que se pueda coagular la sangre. Un tiempo elevado de protombina puede avisarnos que hay daño hepático y puede haber coagulación de esa sangre. Pruebas de bilirrubina. La bilirrubina es un líquido amarillo que se produce al destruirse los glóbulos rojos. La hemoglobina se destruye y se oxida y se pone de color amarillo. Si el hígado está dañado, esta bilirrubina se filtra, se pasa del hígado a la sangre y puede causar lo que llamamos ictericia. Se tiñe la piel, las conjuntivas del ojo, como lo estás viendo en esta imagen, y también a través de la orina se puede orinar muy oscuro. Cuando hay estos signos, el proceso es un problema de hepatitis o inflamación del hígado. Bien, la pregunta número 2. Doctor, ¿qué aportaciones diagnósticas nos brinda una biopsia de hígado? Puedes hacer el estudio en sangre o también puedes tomar ya una muestra del hígado para ver cómo está la estructura, si se ha ido degradando. Cuando se hace esta punción, aquí lo vemos como puedes hacer una toma de una biopsia. Es un procedimiento médico para extraer una pequeña porción del tejido hepático y poderlo analizar en el laboratorio. Evaluará el doctor si hay enfermedad hepática y en qué etapa se encuentra. Puede detectar cáncer o simplemente infecciones. Va a darnos información del estado de inflamación del hígado o de los niveles anormales de las enzimas hepáticas que ya contestamos en la pregunta anterior. Todos los médicos, debes de decirle tú a tu médico cuáles son los alimentos que comes, qué es lo que comes normalmente, incluso los alimentos, si tomas suplementos y si has tenido o no problemas de sangrado, alergias y principalmente si se trata de una persona que sea del sexo femenino y que pudiera estar embarazada para que se vea qué tipo de tratamiento y manejo se le va a dar a esta persona. ¿Cómo se realiza la biopsia de hígado? De las siguientes maneras. De forma tradicional, acostadito, con tu mano arriba de la cabeza y se pone un anestésico local y se pasa la aguja de biopsia para tomar la muestra. O se puede también hacer a través de la laparoscopía con un aparato que va a introducir una camarita hasta donde está el hígado y poder tomar la muestra histopatológica y así tener el diagnóstico. O transvenoso, que también se puede usar un catéter a través de una de las venas del cuello y se guía este aparatito hasta llegar al hígado, en donde puedes tomar esa muestra y sin tener tanto problema. De esta manera se pueden hacer estas pruebas.
Esta biopsia, ya después de que se tomó la muestra, se analiza en laboratorio y se ve cómo puedes detectar, incluso en este caso, una hepatitis autoinmune que está activa. Esa es la muestra en el marco superior derecho, lo puedes ver. Ese frotis que demuestra nos indica ese daño. Muy bien, vamos a la tercera pregunta. Doctor, ¿qué es una mutación? ¿Y cómo afecta a la función hepática? Hablamos mucho de las mutaciones y el daño que producen los radicales libres en nuestro organismo y que pueden generar el inicio de una enfermedad, una patología. Esto es causado por una mutación, así es como, y esto puede también pasar no solamente en el hígado, sino en cualquier parte de nuestro organismo. En específico, no se sabe cuáles pueden ser las causas del cáncer, que es la consecuencia de las mutaciones en el aparato digestivo, pero todo empieza con inflamación. Se empieza a inflamar el tejido, las células se irritan, se inflaman, dejan de hacer su función al 100% y empieza a haber posibilidad de infección, reflujo de jugos ácidos en el tracto digestivo. También puede ser por el tipo de alimentación, con alimentos muy salados o con preservadores, los rayos ultravioleta, embutidos, alimentos procesados o varios de estos al mismo tiempo. En el marco derecho superior, ahí vas a encontrar cómo esta estructura del ADN afectado por los rayos ultravioleta van a producir un daño y se interrumpe la comunicación correcta de esta cadena de ADN, y esa mutación ya que va a tener consecuencias en la formación de alguna sustancia o alguna enzima. Por ejemplo, si esto fuera en el páncreas, se dañan las células, se daña el DNA y ya no se puede producir cada 90, 120 días, no se va a renovar la célula normal, sino que va a tener esta mutación, y esta mutación va a provocar que no funcione adecuadamente y podría ya no producir la insulina de forma normal, o la insulina que produce es defectuosa y ya no hace su función. Entonces tendremos un paciente diabético. Y así sucede en el hígado, en el riñón, en el corazón, en el pulmón, en el cerebro. Y el daño celular en estos órganos son alteraciones por estas mutaciones. Las células cancerosas pueden invadir y destruir a otros tejidos una vez que ya se dañó, si esto sucedió en el hígado o en el riñón o en el pulmón o en la matriz. Esta mutación puede degenerarse y pasar por vía sanguínea o por los vasos, por los ganglios, a otros órganos cercanos o a distancia dentro de nuestro cuerpo, y esto ya se conoce como metástasis. O sea, ya el cáncer se propagó a otros órganos. Entonces, esto es lo que causa una mutación. Nuestro ADN es el material que proporciona. ¿Qué es el ADN? Este material proporciona la información o instrucciones para que se realicen cualquier proceso bioquímico en el cuerpo. Todas las funciones metabólicas están determinadas en este ADN. Si ese ADN se daña, si hay una mutación, estas instrucciones ya no se llevan a cabo, se alteran y crecen estas células entonces sin control y pueden formar tumores o masas tumorales que son denominadas cancerígenas.
Eso es lo que hace la mutación. Las infecciones crónicas, la hepatitis viral, hay muchos factores que pueden incurrir para que esto esté sucediendo. En algunos casos es obvio porque hubo desde una gastritis, una colitis, un dolor persistente y acabó en cáncer, o tienes un problema respiratorio, tienes una tos y tienes un problema de disfunción respiratoria, acabas con cáncer en pulmón, o tienes un problema al orinar y tienes problemas de molestias cada que vas al baño y acabas con un cáncer de próstata. Entonces, todo tiene un inicio y ese inicio generalmente es inflamación. Concluyendo, nuestro genoma, el genoma humano, evolucionó hace millones de años. Y así como tuvo esta evolución, ahora por los cambios ambientales y nutricionales y por las deficiencias de algunas sustancias, como por ejemplo el glutatión, que baja a tal grado que ya no defiende a nuestro organismo de la oxidación y de los desechos que nosotros mismos formamos en el metabolismo, nuestra especie ha provocado que nuestro genoma ahora está en una etapa de franca involución a causa de las miles de mutaciones que se producen permanentemente y no hay un sistema de glutatión antioxidante que nos proteja, porque desgraciadamente hemos dejado este punto por separado, ya sea porque lo desconocíamos o porque nuestros hábitos son adictivos y no queremos mejorar nuestra calidad de nutrición. Eso es lo que está sucediendo a nivel mundial. Tenemos 70 años de elevación de las enfermedades crónico-degenerativas por el cambio de los alimentos procesados, industrializados, que son adictivos. Se sabe que el azúcar es más adictiva que la misma cocaína. Entonces, este es el problema que realmente estamos viviendo a nivel mundial. Y hasta que no nos concienticemos de corregir esta situación, no se verá el fin de esta situación. Tenemos 5 etapas, estados de conciencia. El primero es la ignorancia, cuando desconocemos la información. El segundo es la conciencia de cómo debemos hacer las cosas, pero es conciencia no funcional. Solamente tenemos la información, pero no la estamos poniendo en práctica. El tercero es la inconsciencia, cuando a sabiendas de toda la información, a propósito, no seguimos las normas y hacemos lo incorrecto, no lo correcto. La cuarta se llama adicción. He hablado hace unos minutos de lo exquisito, lo rico que es la comida procesada, industrializada, más económica, pero desgraciadamente no es saludable, pero es muy rica y tiene la predilección del paladar prácticamente a nivel de todo el mundo. Estos productos son muy ricos, pero desgraciadamente causan mucho daño. Cuando estamos viviendo en estos 4 niveles de conciencia, no hacemos caso a menos de llegar a tener una enfermedad y una situación de se agudiza nuestra enfermedad, buscamos al médico y queremos curarnos inmediatamente, queremos algo que sea rápido y efectivo y económico. Desgraciadamente, el daño puede ser reversible o irreversible. Cuando estamos en esta etapa, le decimos al doctor, doctor, ¿qué hago? Dígame y yo me pego al tratamiento. Entonces haces conciencia y esta conciencia ya es funcional. Desgraciadamente, muchos pacientes, después de que mejoran, cuando todavía su problema era
reversible, puede pasar 1 año, 2 años, ya volvieron a comer otra vez de la misma manera y pueden volver a recaer. Esos son los 5 estados de conciencia en donde nos encontramos a nivel mundial. La pregunta número 4. Doctor, ¿cuál es el motivo real de los problemas hepáticos? Y te voy a decir no solamente de los hepáticos, sino de los renales, de los neurológicos, de los óseos, de los artríticos, prácticamente de todos los problemas y no solamente de los hepáticos. El motivo real no es el tipo de alimento que estamos comiendo, que hemos decidido cambiar el alimento natural por el alimento procesado o industrializado, sino el por qué comemos lo que sabemos que nos va a dañar. ¿Por qué somos inconscientes? ¿Por qué llegamos a la adicción y ahí nos mantenemos? ¿Por qué no corregimos esto? Y nos hacemos conscientes prácticos, con conciencia funcional. La naturaleza tardó millones de años en diseñar todas las estructuras de los seres vivos y ese DNA, tanto del reino animal y el vegetal, y adaptarlos para que pudiéramos tener el consumo de nutrientes naturales que estén cotejados con nuestro genoma, que sean compatibles con nuestro genoma y no lo destruyan. Pero esto sucedió y nos desarrollamos hasta hace 70 años que se ha potencializado la producción de alimentos procesados. La última especie en aparecer a nivel del planeta fuimos nosotros, el Homo sapiens, que supuestamente tenemos mayor capacidad neuronal, al grado de que hemos podido descifrar científicamente que las estructuras vivientes tenemos un núcleo en donde está este DNA, que son los planos de construcción de nuestras células, porque cada 90, 120 días vamos a renovarlas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ahí están los planos y ahí el cuerpo inteligentemente ya sabe qué hacer y qué nutrientes debe de tener, porque eso fue lo que se realizó con la dieta natural. Si nosotros comemos variado, nuestro cuerpo va a tener los nutrientes apropiados para poder conformar una nueva célula. Pero ¿qué pasa si no los tenemos? ¿Qué pasa si nosotros comemos procesado o industrializado? Desgraciadamente no va a haber los elementos y el material de construcción ya no va a ser el de primera, que es el natural, sino va a ser de segunda, procesado, tercera, industrializado, cuarta, ultraprocesado. ¿Qué capacidad de resistencia y fortaleza va a tener nuestro organismo? Muy pobre. Ahora sabemos que además en nuestro cuerpo habitan más de 38 billones de otros microorganismos que también tienen su DNA propio y que nuestro sistema inmunológico es el que mantiene equilibrio entre la defensa de nuestra célula y la agresión de estos microorganismos. Y entonces hemos podido convivir con estas billones de microorganismos, esta flora que vive dentro de nuestro cuerpo, si se mantiene equilibrada. ¿Y quién es el que va a mantener ese equilibrio? Pues los niveles de defensa de nuestro glutatión, si comemos alimentos naturales. Pero si son procesados o industrializados, el glutatión se forma por 3 pequeñas proteínas y una de ellas, la cisteína, tiene un átomo de azufre
que es el que detecta todas las irregularidades que hay en nuestro cuerpo para poderlas ir eliminando. Pero es termolábil. ¿Qué quiere decir eso? Que si fríes los alimentos, que si hierves las verduras o pasteurizas los nutrientes, se va a desnaturalizar, se va a perder. ¿Y qué va a pasar con los niveles de glutatión? Van a descender. Va a ser muy pobre la cantidad de estos nutrientes. Eso es lo que va a suceder. Entonces, el motivo, si esto ya lo estamos sabiendo ahora, y han transcurrido 7 décadas de la industrialización, pero dime, ¿qué tan apetitosos son estos alimentos procesados industrializados? Un refresco de cola, una hamburguesa, la pizza, enlatados, embutidos. Estos productos son tan ricos y la industria de los alimentos busca que sean de la preferencia del paladar mundial y lo han logrado. Pero ¿cuál es el costo para la humanidad? Es muy alto. Cuando se produce una mutación, se daña, tenemos sobrepeso, obesidad, hipertensión, diabetes, problemas de amputación de las piernas por pie diabético, en fin, el cáncer. Todo esto es una consecuencia porque hemos alterado esa formulación natural que se hizo hace millones de años. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Regresar a lo básico. ¿Cuál es lo básico? Comer de forma natural, hacer ejercicio, dormir tus 8 horas diarias, ser activos y propositivos y mantener nuestros niveles permanentemente elevados de glutatión para contrarrestar estos daños ecológicos, poder vencer por fin este problema. Mantenernos en una conciencia funcional, evitar mantenernos en estas alturas. Pero obviamente tú vas al mercado y encuentras una oferta ilimitada de alimentos procesados, industrializados, y desgraciadamente es lo que tenemos que entender. Cuando lo entendamos y de forma activa sea una conciencia funcional, entonces nuestras próximas generaciones podrán ir mejorando nuevamente nuestro genoma. De lo contrario, pues desgraciadamente, como ya ha sucedido, se van a extinguir muchos Jiménez, muchos López, muchos Martínez, muchos Garcías, y desgraciadamente bajo el sufrimiento de las enfermedades crónicas y degenerativas. Conciencia funcional es lo que necesitamos y mantenernos en esta etapa para mejorar nuestro genoma. Eso es lo que tiene que ir sucediendo cuando lo entendamos. Pero hay personas que no lo entienden y como dice el dicho, genio y figura hasta la sepultura. Pues así será. Cada quien toma su propia decisión. Espero que esta información, como lo estamos dando, tenemos que ser imparciales. No estamos atacando a nadie, pero sí hablamos con la verdad. Decimos lo que es. Por muchos años ignoramos esta información. Ahora que la sabemos, es muy, muy conveniente que la hagamos de su conocimiento y para eso son estas pláticas cada semana. Última pregunta. Hemos llegado a la última pregunta de este tema de enfermedades hepáticas. ¿Qué beneficio nos brinda entonces en el glutatión en las enfermedades hepáticas? Puedes ir sacando tus conclusiones. Va a haber un beneficio que todas las membranas celulares a nivel del intestino van a tener mejor absorción de los nutrientes. Vamos a tener una flora intestinal funcional, no
que esté trabajando en contra de nosotros con problemas de infección, de diarreas, de fiebre. Se va a activar la función del sistema inmunológico y en la barrera gastrointestinal va a estar intacta, va a estar funcionando y previniéndonos de adquirir otro tipo de infecciones. Esto va a minimizar que tengamos respuestas inflamatorias en nuestro cuerpo, va a desinflamar nuestros tejidos, van a encontrarse correctamente. Hay un reequilibrio de las citoquinas, que son unas sustancias que favorecen tanto la inflamación como la antiinflamación. Va a estar equilibrado y vamos a evitar este tipo de problemas. Es todo esto, ¿en qué enfermedades se pueden utilizar? En prácticamente todo el tracto digestivo, no solamente el hígado, la gastroenteritis aguda, viral, las enfermedades hepáticas, que es el tema que estamos tratando el día de hoy, las colitis, ulcerosas, microscópicas, la intolerancia a la lactosa, que es muy común actualmente, diarrea asociada por el abuso de los antibióticos, el intestino irritable, la gastritis por Helicobacter pylori, muy conocido, la pancreatitis aguda, enfermedad de Crohn y muchas otras como, por ejemplo, el autismo, que es una de las enfermedades en donde cuando hay alteraciones en la flora gastrointestinal, es uno de los factores que al no absorberse perfectamente bien los nutrientes, no va a haber la forma de que nuestro cuerpo pueda desarrollar a los neurotransmisores que son la base del problema en el autismo. Así como sucede en el autismo, cada patología también va a tener alteraciones por mala absorción. Decía Linus Pauling, ganador del premio Nobel por su aportación a la medicina, él decía que no había enfermedades, sino deficiencias nutricionales. Si tenemos una deficiencia nutricional porque hemos cambiado radicalmente nuestra alimentación, pues ahí está la contestación de por qué hay tanta elevación de las enfermedades crónico y degenerativas a nivel mundial. Normalmente los alimentos se digieren y los nutrientes, que son las proteínas, los carbohidratos, las grasas, las vitaminas y los minerales, son absorbidos a nivel del intestino y pasan al torrente sanguíneo, y esto sucede principalmente en el intestino delgado. Cuando esto no sucede, que no se absorban esos nutrientes porque hay un proceso de inflamación y la célula no está haciendo su trabajo como debería de hacerlo, ¿qué va a suceder? Vamos a tener malnutrición. Esta mala absorción puede ocurrir, por ejemplo, cuando se interfiere la digestión de los alimentos o la absorción de los nutrientes. Cuando hay una alteración en las enzimas digestivas porque no hay productos, no hay materiales para construirlas. Tampoco se produce la bilis y no se pueden digerir las grasas. Demasiado ácido gástrico en el estómago y obviamente combinado con niveles muy bajos de glutatión. Esto va a favorecer que permanentemente tengamos elevadas cantidades de sustancias de desecho que no han podido ser eliminadas, como los radicales libres, que cuando se acumulan en demasía van a poner en jaque mate a nuestras células con lo que se llama estrés oxidativo. Van a crecer muchas bacterias que no son las apropiadas en el intestino, vamos a tener trastornos digestivos y podemos llegar a mutaciones en cualquier parte del organismo. En este caso hemos hablado del tema del hígado, mutaciones hepáticas y daño en metabólicos importantes. Esto se va a poder transmitir entonces ya esta mutación a través de la genética, y son enfermedades propias
que hablan de una involución en nuestro genoma. Entonces es importantísimo que tomemos esto en cuenta y que nos cuidemos. Habla con la persona que te invitó para escuchar estas pláticas y pregúntale cómo puedes adquirir una elevación en tus niveles de glutatión. Esta persona te orientará para que puedas nutrir perfectamente a tu organismo. La medicina tradicional, al ser suplementada con terapia natural, activa la capacidad inmunológica de tus células. Todos los pacientes que tengan problemas de gastritis, ya sea por Helicobacter pylori, van a tener un daño también agregado por radicales libres, porque tenemos en estos pacientes niveles muy bajos de glutatión y se va a causar una oxidación o daño de nuestras células, que se llama oxidación lipídica, y no hay una correcta antioxidación. Esto va a estar generando problemas importantes. Las células de cáncer en hígado y las células normales que las rodean también tienen datos de estrés oxidativo, o sea, todas las células que están alrededor de las células cancerígenas también tienen niveles muy elevados de estrés oxidativo. Esto es porque el generador de energía, que es la mitocondria, está fallando, está funcionando mal. Es importante que entendamos que para protegernos de todas estas patologías gastrointestinales, hepáticas, pancreáticas, intestinales, debemos de tener niveles elevados permanentemente de glutatión. Con esto hemos llegado al final de estos 5 temas del glutatión y las enfermedades hepáticas. Quiero agradecerle a todas las personas que nos hicieron favor de mandar sus preguntas para poder elaborar estos 5 temas. Con esto terminamos y te informo que la semana próxima, el día 30 de agosto, vamos a iniciar tema nuevo, ahora el glutatión y las enfermedades pancreáticas. Aquí es en donde vamos a hablar ampliamente sobre el problema de la diabetes y los niveles, la dimensión al que ha llegado esta enfermedad a nivel mundial. Por mi parte, yo soy el doctor Alejandro Bonfil Valle, soy médico cirujano, me dedico específicamente al salvamento del pie diabético y he tenido un beneficio increíble en mis pacientes gracias a la elevación de los niveles de glutatión que hacemos con el tratamiento y esta biotecnología nutricional. Habla con la persona que te invitó y te va a orientar cómo lo puedes hacer tú y tu familia. No te pierdas este sábado a las 3 de la tarde el programa del doctor Rafael Toraño y su tema cada semana que nos presenta. Muchas gracias y muy buenas noches. Estamos contigo la semana que entra.